Movimiento literario, romanticismo, equipo número 3. A finales del siglo XVIII, en Alemania nació un movimiento literario que fue en contra del exceso de racionalismo de orden y aceptación de normas. ¿Qué buscaba? Libertad de crear, de existir, de vivir. Buscaba mayor contacto con la naturaleza, una expresión libre del sentimiento. A raíz de esta revolución nace el romanticismo, un movimiento cultural que marcó un antes y un después en la historia, y que sostenía una nueva forma de pensar, ofreciendo una óptica diferente del mundo. Romanticismo fue un movimiento literario, artístico y cultural que surgió a finales del siglo XVIII y se consolidó en 1800 y 1850 en Europa. Se trató de una revolución contra las reglas rígidas del clasismo y el racionalismo ilustrado. El romanticismo dio importancia a lo individual frente a lo colectivo. Contexto social. Después de la Revolución Francesa, la sociedad europea cambió radicalmente. El pueblo empezó a exigir derechos y libertades, y surgió un fuerte individualismo. También apareció un desencanto general frente al orden establecido, lo que llevó a valorar lo personal y lo íntimo. Contexto político. La época estuvo marcada por las guerras napoleónicas, la caída de las monarquías absolutistas y el surgimiento de ideas liberales y nacionalistas. El romanticismo se impregnó de ese espíritu de lucha por la libertad, no solo política, sino también artística. Contexto económico. La revolución industrial transformó la vida diaria. Muchos escritores románticos reaccionaron contra el avance de las máquinas y el materialismo, y buscaron refugio en la naturaleza y en la vida espiritual como protesta ante una sociedad cada vez más mecanizada. Contexto cultural. El romanticismo recuperó elementos de la Edad Media, lo popular y lo nacional. También se mezclaron lo sublime con lo grotesco, lo bello con lo feo, lo cómico con lo trágico. En la literatura surgieron géneros como la novela histórica y la novela gótica, mientras que en la pintura y la música se buscó expresar sentimientos intensos, desde la pasión hasta la desesperación. Edgar Allan Poe nació en Estados Unidos el 19 de enero de 1809. Fue un escritor atormentado, marcado por la pobreza, la pérdida y el alcoholismo. Es considerado el maestro del cuento corto, pionero de la literatura gótica y del relato policial. Su estilo mezcla la lógica con lo sobrenatural y transmite una atmósfera de terror psicológico, misterio y angustia existencial. Sus obras más famosas son El Cuervo, El Corazón delator y Los Crímenes de la calle Morgue. A continuación, una de sus obras más populares, El Gato Negro. Desde mi niñez sentí una ternura especial por los animales, y ninguno fue tan querido como mi gato Plutón, que siempre me acompañaba. Pero el alcohol corrompió mi carácter y me volvió irritable y violento. Una noche, en un arranque de furia, le arranqué un ojo y me avergüenzo. Siento como si me quemara y me horrorizo al recordar esa atrocidad. Sin embargo, en ese momento la perversidad me dominaba y finalmente lo colgué de un árbol, aún sabiendo que esto era un pecado mortal. Poco después de eso, mi casa ardió en un incendio y, entre las ruinas, apareció la figura de un gato con una soga en el cuello. A partir de entonces, mi espíritu no halló reposo nunca más.
Más tarde encontré otro gato, casi idéntico a Plutón, pero con una mancha blanca en el pecho que poco a poco tomó la forma de un patíbulo. Su presencia me llenaba de espanto y odio, y el animal parecía seguirme como una sombra y me torturaba día y noche. Un día, enloquecido, levanté un hacha contra el gato, pero entonces mi esposa lo impidió. Así que en un arranque de furia demoníaca, hundí el hacha en su cabeza. Dios mío, qué horror. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, convencido de que mi crimen quedaría oculto para siempre. Cuando la policía revisaba mi casa, yo, en mi soberbia, golpeé el muro con un bastón. Entonces de su interior brotó un alarido espantoso. Derribaron la pared y allí apareció el cuerpo de mi esposa con aquel monstruoso gato sobre su cabeza, vivo, y su voz infernal me entregó a la justicia. Víctor Hugo, 1802-1885, Francia. Fue el máximo exponente del romanticismo francés, poeta, dramaturgo y novelista. Se enfrentó a la censura y defendió la libertad del arte. Fue también político y por sus ideas liberales pasó varios años en el exilio. Sus obras combinan lo sublime y lo grotesco, la crítica social y el drama humano. Destacan Los Miserables, Nuestra Señora de París y Hernani. Visitó al cardenal Fecht. Un día en que el emperador fue también a visitarlo, el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial, Napoleón. Notando la curiosidad con que aquel anciano lo miraba, se volvió y dijo bruscamente: «¿Quién es ese buen hombre que me mira?» «Majestad», dijo el señor Myriel, «vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede beneficiarse de lo que mira». Esa misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura, y algún tiempo después el señor Myriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de... Mary Shelley fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Su estilo de escritura era oscuro, filosófico y visionario. Mezcla lo gótico con la reflexión sobre el progreso humano y sus consecuencias, convirtiéndose en una pionera de la ciencia ficción. Algunas de sus obras famosas son Frankenstein o El moderno Prometeo, El último hombre, Matilda, Valperga, Perkin Warbeck y Lodore. Un fragmento representativo de la literatura de Mary Shelley es este fragmento de Frankenstein o El moderno Prometeo. Era una noche de noviembre, cuando contemplé el resultado de mis esfuerzos. Con una ansiedad casi dolorosa, reuní alrededor de mí los instrumentos de la vida para infundir una chispa de ser en la cosa inerte que ya yacía en mis pies. Había ya pasado la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba melancólicamente contra los cristales y mi vela casi consumida, cuando el resplandor vacilante de la luz vi abrirse al ojo amarillento de la criatura. Respiraba con dificultad y un movimiento convulsivo agitó mi cuerpo.